Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Son las 6:40 prácticamente, hemos tenido 10 minutos de tolerancia para darle ingreso a toda la gente que se ha inscrito en esta jornada. En principio me presento, mi nombre es Roxana Rocatagliata, soy coordinadora de extensión y de investigación del Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Este, provincia de Río Negro, y en nombre del equipo directivo de mi institución es un gusto para mí darles la bienvenida a este ciclo de actividades. Pensarnos desde Malvinas, género, marcas territoriales y educación para una ciudadanía más democrática e inclusiva. Siempre es bueno y alentador el trabajo colaborativo con otras instituciones y poder pensar en comunidad, en perspectiva de género y en perspectiva de derechos humanos. Pensar Malvinas es pensar en una construcción identitaria que ha dejado huella en nuestra historia y también en nuestra cultura. En nuestro Instituto de Formación Docente, Malvinas está en agenda desde hace tiempo, cada vez que asoman propuestas como esta, que nos permiten habilitar espacios de diálogo y espacios de reflexión, y como futuras y futuros docentes, implicarnos como actores sociales y políticos. Como explicitan los responsables de este proyecto, Malvinas se ha constituido en un fenómeno complejo. Basta con reconocer la importancia que posee en la formación identitaria de las argentinas y los argentinos, un componente de las memorias individuales y colectivas, visible en el espacio público, incluso en los cuerpos de las personas. Es esta complejidad la que nos obliga a reflexionar, a pensar Malvinas en clave de ciudadanía y democracia. Cada una de las actividades que componen este ciclo representan una invitación a pensarnos a partir de Malvinas. Educadoras y educadores, investigadoras e investigadores de diferentes partes del país participan de las distintas actividades, quienes en este contexto de pandemia, con mucho esfuerzo y dedicación, habilitaron este espacio para que circule la palabra. Agradecemos a las instituciones que participan junto con nuestro ICDC como organizadoras y coorganizadoras de este evento. Centro de Estudios siglo XX, Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur, Instituto Alfredo Palacio de Buenos Aires, y felicitamos a los responsables y miembros del equipo de trabajo que hacen de este ciclo sea posible. Sebastián Sicone, Federico Lorenz, María Elena Otero de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, el profesor y licenciado Javier Troncoso, licenciada Silvia Álvarez, doctora Patricia Orbe, licenciada y profesora Yamina Duto Sirer, Lucía Recar y nuestro asesor tecnológico Juan Patricio Pascolán. Espero no haber olvidado de nada ni de nadie. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, y que este ciclo que hoy comienza sea muy exitoso en términos colectivos y en términos personales. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Seba. Bueno, hola a todos y todas. La verdad que lo primero que les voy a decir es que estoy muy contento porque hay gente de diferentes partes del país que se sumó a una actividad que tiene diferentes propuestas, orientada a públicos distintos, pero bueno, un objetivo que es problematizar y reflexionar en torno a todo lo que engloba la palabra Malvinas, que es algo súper amplio y súper complejo. Por eso, cuando Roxana leía la palabra complejo como parte de Malvinas, creo que es una de las principales palabras que lo define, valga la redundancia. Bueno, lo primero que yo quería destacar, que excede a la actividad y que un poco lo hemos hablado con Roxana, tiene que ver con que hace algunos días hubo un femicidio acá en San Antonio Este y bueno, creo que habiendo en esta oportunidad educadores y educadoras de diferentes partes del país y cientistas sociales, creo que es un espacio para hablarlo, para expresarlo y para también pedir justicia por Carolina, pero también por todas las víctimas
de femicidios, que lamentablemente en esta época de pandemia se han acrecentado. Bueno, en lo que tiene que ver con la actividad, bueno, les agradezco por sumarse a esta altura del año. Quienes trabajamos en educación sabemos que estamos cerrando el año y que, bueno, los idas y venidas de noviembre son difíciles, así que sumamente agradecido porque estén acá. Agradecerles también a todas las personas que formamos parte de este ciclo. Somos varias, algunos no figuran en lo que es el flyer, pero han hecho un trabajo enorme y están haciendo un trabajo enorme, así que agradecerles a Aldana, a Leo, a Lourdes, bueno, y después a toda la gente bueno, que fue mencionando Roxana. Yo lo que quería hacer antes de empezar con la actividad es retomar algunas cositas que salieron de esta inscripción que hicieron ustedes. Se inscribieron más de 100 personas, tuvimos que limitar la inscripción porque sinceramente nunca pensamos que iba a haber tantos inscritos, estamos muy agradecidos por eso. Y bueno, y hay datos que creo que son importantes traer a colación. Yo los anoté acá. Más del 50% de las personas inscritas nunca trabajó el tema Malvinas más allá del 2 de abril. Esto es un dato significativo que demuestra cómo a nivel educativo el tema Malvinas se limita muchas veces a una fecha como el 2 de abril. Más que nada, yo pensaba en recuperar esto por esto de que hablamos de la complejidad de Malvinas. Hay una historia que excede a una guerra. La guerra sin dudas es un hito, pero hay una historia que la excede. Hay problemáticas sociales, culturales, políticas, económicas, vinculadas a las relaciones internacionales, a la diplomacia, que por ahí está bueno que lo pensemos a la hora de trabajar en las aulas. Y la otra cuestión a resaltar es que el 56% de las personas contestó que Malvinas no fue abordado en su formación de grado. Bueno, lo cual un poco para nosotros, que hicimos una lectura de todo esto, es preocupante y bueno, esta actividad y varias actividades se proponen como, no una solución, pero como una alternativa a eso que no existió en la formación de grado y que es alarmante más que nada si pensamos que la ley de educación lo remarca, una ley de educación que parece lejana, pero que no es tan lejana, bueno, que tenemos que empezar a recuperar. Y después que tiene que ver con empezar a reflexionar en torno a cómo las instituciones se vinculan con la sociedad misma. Digo esto porque hablamos de sociedad y cuando uno sale a la calle, Malvinas está presente en la calle, en un mural, en una calcomanía, en un auto, en diferentes lugares. Hay nombres de calles. Malvinas está presente. Y el hecho de que la formación de grado no tenga temas o no aborde el tema Malvinas es preocupante en el sentido de que no visibiliza una demanda de la sociedad. Bueno, en relación a la dinámica, bueno, vamos a darle la palabra a Marcelo Troncoso, que no voy a presentarlo, pero solamente voy a decir que es un gran trabajador de las marcas territoriales en relación a Malvinas en todo el país. Está haciendo un trabajo monumental. Lo que les quiero decir es que, bueno, Marce va a plantear algunas preguntas a lo largo de su intervención que van a requerir, obviamente, que la respuesta de ustedes, pero que lo que les pedimos es que no activen el micrófono y empiecen a hablar, sino que intervengan por el chat y pidan la palabra por el chat, y Patricio, que es quien se va a encargar de moderar en relación a la palabra, va a ser quien los habilite a hablar. Eso en relación a la organización, y decirles que al final de la actividad les vamos a pedir que quienes deseen acceder al certificado
nos pongan en el chat los datos personales, nombre, apellido y número de documento. Bueno, Marce, todo tuyo. Bueno, gracias, Seba. Es demasiado amplia la presentación en lo que dijiste de marcas, ¿no? Para mí, pero bueno, te lo agradezco igual. Ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Todos quienes estuvimos trabajando detrás de toda esta cuestión estamos muy contentos y contentas de la cantidad de gente inscripta y sobre todo que haya, digamos, docentes y, digamos, alumnos o alumnas en formación docente de todo el país. Es muy significativo también para nosotros y nos presenta más que nada también como un desafío, ¿no? Estamos muy contentos por esa cuestión. Quiero agradecer, bueno, a Sebastián y al instituto también por la invitación para ser parte, digamos, de estas actividades que vamos a tener en el mes de noviembre. Y también en esa lectura que hizo Sebastián me parece bastante significativo, ¿no? También las expectativas que estuvimos leyendo, que era lo que quizás pretendían a través de estas actividades. Bueno, y esperamos, por supuesto, todos y todas en conjunto, que podamos cumplir con esas expectativas que ustedes tienen. La dinámica, como decíamos, como dijo Sebastián, yo en realidad no voy a intentar, si bien voy a hacer una introducción de la cuestión de marcas territoriales de Malvinas, la idea no es tanto monopolizar la palabra, sino generar un feedback, ¿sí? Que es lo más interesante. Y para ello vamos a trabajar, vamos a analizar distintas imágenes con respecto a marcas territoriales presentes en el país, como para empezar a interpelar y empezar a pensar esto que tiene que ver con el título, sí, que es la construcción de la ciudadanía con respecto a la cuestión Malvinas. Así que bueno, esa va a ser la idea central, más allá de en principio como un abordaje teórico, ¿sí? En cuanto a la construcción de Malvinas, la interpelación a las imágenes y luego el vínculo pedagógico, ¿sí? Como la idea es cómo poder abordar estas cuestiones también desde la formación docente o incluso desde la práctica docente en sí. Por ello, bueno, es que presentamos esta temática que tiene que ver con las marcas territoriales con respecto a Malvinas. Para comenzar, cuando yo con esta investigación vengo ya hace 4 años realizando un relevamiento en el país, en la Argentina continental, con respecto a todas las marcas territoriales que hay presentes, desde norte a sur, este y oeste, justamente de nuestro territorio. Y cuando abordo el concepto de marca territorial, no es un concepto que me es propio, sino que es un concepto de Elizabeth Schelin, socióloga argentina, que ella trabaja las cuestiones de memoria, ¿sí? Y me estoy refiriendo sobre todo a, la definición que ella da es marcas físicas y territorios en espacios vividos o transitados cotidianamente. Si bien esa sería la definición de lo que es una marca territorial, es mucho más amplio y hace todo un abordaje con respecto a esta construcción que yo voy a utilizar en algunas ideas fuerza propia de ellas para traerlo a lo que es la cuestión Malvinas. Todas las marcas territoriales están siempre asociadas a un pasado reciente, ¿sí? En nuestra historia argentina, a un pasado reciente doloroso, y sobre todo a la construcción de la memoria colectiva. Esto es muy importante, ¿sí? Diferenciándola de las memorias individuales en cuanto a la construcción de marcas de un pueblo o de una nación. La construcción también está, digamos, importante establecer esto, la construcción de las marcas territoriales están muy alejadas de aquellas visiones de las construcciones, sobre todo de inicios del siglo XX, que tenían que ver con construcciones de monumentos propios de, digamos, una historia narrada, ¿sí? Contada, una historia oficial que establecía próceres y generaba a través de distintos monumentos representaciones que tenían que ver con la construcción del Estado-Nación. No vamos a abordar ese tipo de monumentos que quizás tenemos en nuestro imaginario, ¿sí? Colectivo, sino que vamos a abordar todo tipo de marca territorial, que luego la vamos a definir, que pueden ser materializadas, ¿sí? Todo tipo de, digamos, de marca territorial que tiene que ver con ese pasado reciente doloroso. Y en nuestro recorte, justamente con Malvinas, con la cuestión Malvinas. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces con marcas territoriales? En la cristalización o la materialización pueden ser monumentos con respecto a Malvinas,
podemos nombrar cenotafios, podemos nombrar placas, murales, arte callejero, grafitis, stencils, pero también podemos, como bien dijo Sebastián, podemos hablar de calles que tienen algún nombre de un excombatiente de Malvinas, o nombres que están, digamos, relacionados a las Islas Malvinas. Podemos hablar de escuelas cuyos nombres también pueden ser en memoria de algún excombatiente. Y en realidad, o sea, podemos nombrar todas estas cuestiones, plazas, edificios, todas estas cuestiones que están relacionadas a la cuestión Malvinas y que se vincula sobre todo a la memoria. Ahora, el primer, digamos, indicio que voy a tomar, o la primera aproximación, tiene que ver en, bueno, en cómo analizamos esas marcas territoriales, porque las marcas se territorializan, ¿sí? Las marcas o se espacializan, pero hay toda una vinculación que esto es un poco de la complejidad que vamos a ir charlando, vamos a ir dialogando y vamos a ir viendo a partir de imágenes. Hay algunos puntos centrales que me gustaría destacar, ¿sí? Por un lado, estas marcas territoriales en las ciudades, en los espacios públicos, ¿sí? Sobre todo la marca territorial está en el espacio público, se relaciona a partir del espacio con dos cuestiones. Una que puede ser el paisaje y otra que puede ser el paisaje de la memoria y otro que puede ser el lugar, o sea, que lo que da el sentido de pertenencia, de apropiación. Por otro lado, las marcas territoriales las podemos diferenciar con respecto a la temporalidad. Con esto quiero decir, ya lo vamos a retomar un poquito más adelante, quiero decir en realidad que tenemos que pensar que en las construcciones de políticas de memoria, desde, digamos, la finalización del conflicto del 82 en adelante, tuvo distintas etapas, ¿sí? Fue una construcción social, por lo tanto, tenemos que pensar que a veces las marcas territoriales no son lo mismo en la década del 80, en la década del 90, en la primera década del siglo XXI o en la década actual, ¿sí? O sea, va cambiando y configurando esta cuestión de la temporalidad. Marcelo, ahí lado, tenemos la primera sí, intervención de José María Rodríguez, perfecto. que nos pregunta, ¿podríamos separar la cuestión Malvinas de la guerra del 82? En realidad es una muy buena pregunta, ¿sí? Cuando hablamos de cuestión Malvinas, estamos hablando de ya una cuestión, a ver, acá habría que hacer como una diferenciación entre lo que es cuestión y lo que es causa, ¿sí? En este motivo. ¿Yo por qué hablo de cuestión Malvinas? En realidad lo hablo por el sentido de que las marcas territoriales, si bien están referidas a la memoria de Malvinas, no todas están asociadas a lo que es la guerra de Malvinas. Hay otras, sí, que están vinculadas, que lo vamos a ir viendo, a otras cuestiones. Por eso es que lo veo en un enfoque un poco más global, y no hablo de causa Malvinas, y hablo de cuestión Malvinas, ¿sí? No sé si estaría respondiendo la pregunta que me está haciendo el compañero. Bueno, cualquier cosa la retomamos, ¿sí? Estamos Sí, atentos, ahí pone que sí, sí. Bien, bien, perfecto. Exacto, se extiende mucho más. Por eso es que el abordaje de la marca territorial, si bien podemos pensar justamente en la mayoría, la multiplicidad que existe en el país, tiene que ver y hace referencia a la guerra como hito importante dentro de la historia de las Islas Malvinas y dentro de la historia propia de nuestro país, también excede, amplía un poco más y lo vamos a ver en algunas de las representaciones que les propongo hoy para poder analizar. Bien, por otro lado, esto me da pie justamente a la pregunta que también las marcas territoriales tienen que ver con decisiones políticas, ¿sí? Por lo tanto, al existir decisiones políticas, estamos hablando de espacios en disputa, la memoria en pugna o memoria justamente en disputa, cada vez que se genera o se cristaliza una marca territorial. Y algo central, que es lo que vengo realizando incluso en cada una de las interpretaciones y lo que vamos a hacer nosotros y nosotras hoy, es que todas las marcas territoriales, ¿sí? Se analizan desde el arte. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cada expresión de marca territorial tiene un sentido, tiene un mensaje, tiene una lógica que quizás presenta un tipo de memoria, pero deja oculto u olvida otros tipos de memoria. Que eso también es interesante para poder trabajarlo y para poder analizarlo. Pero lo central, digamos, de esta primera parte es establecer que las marcas territoriales y lo que es Malvinas en sí es un campo de disputa en el espacio público actual por, digamos, las distintas referencias o los distintos actores sociales que intervienen
cada vez que se construye una marca territorial. Por otro lado, desde el 2017 en la actualidad, aproximadamente de este relevamiento que vengo realizando, hay 2.400 marcas territoriales en nuestro país. Por supuesto que son muchas más, ¿sí? Y esto, además, no es que es un proceso culminado, sino que todos los años, incluso este año en pandemia, todos los años se inauguran nuevos monumentos en distintas ciudades del país y en distintos pueblos, incluso hasta pueblos rurales, ¿sí? O sea que está muy enlazado esta memoria colectiva a lo que es Malvinas, ¿sí? La gran mayoría de ellas sí están relacionadas a la guerra, digamos, del 82, pero otras no tanto, ¿sí? Van a expresar, que lo vamos a ver en una categorización que estoy haciendo de las marcas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, se va a extender en todo el país, ¿sí? Yo creo que no es una actividad para hacerla ahora, no está pensada, pero si yo les dijera o les preguntara a ustedes qué marca territorial de Malvinas, ya que aprovecharíamos que tenemos casi docentes y alumnos y alumnas en formación de todo el país, si reconocen alguna, yo estoy seguro que casi todos y todas me estarían nombrando una marca territorial de su ciudad o de su pueblo, ¿sí? Todavía existen algunas ciudades o algunos pueblos que no las tienen, ¿sí? Pero que en realidad hay, para ponernos a pensar, muy poquitas ciudades en las provincias de nuestro país que todavía les falta una marca territorial de Malvinas. Y esto también es un dato bastante trascendental, porque podemos llegar a pensar que toda ciudad puede tener un monumento a San Martín, un monumento a Belgrano, ¿sí? Pero de la historia del pasado reciente, donde más se multiplica, donde mayor multiplicidad, ¿sí? Es justamente en Malvinas, ¿sí? Aparece en casi todas las ciudades, si no es una referencia a una calle, una referencia en una escuela, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, ahora lo central para poder introducirlos de a poco a este análisis de las imágenes que quiero hacer con ustedes es qué reflejan las preguntas que quizás hago, ¿no? ¿Qué reflejan estas construcciones identitarias y simbólicas? Por otro Marcelo, lado, sí. ahí tenemos unas intervenciones. José Ujú. María habla de cenotafio y también Daniel Loran habla que en la ciudad de Neuquén hay un cenotafio maravilloso ubicado en el centro neurálgico de la ciudad. Y Sí, después lo conozco. Daniel Felipe Zapata pregunta, ¿marca territorial hace referencia a algo de la zona o es un monumento propio de la soberanía argentina? En realidad puede llegar a ser de la soberanía argentina, como puede llegar a ser de otros tipos de representación, ¿sí? Hay marcas territoriales que van a estar asociadas, que ahora que no me quiero adelantar un poquito, sí, pero se los voy a decir, están asociadas a la cuestión de soberanía, que siempre va a estar presente, si reclamo de soberanía, pero hay otras marcas territoriales que quizás no tocan el tema de soberanía, sino que abordan otras cuestiones como derechos humanos, ¿sí? Abordan algo diferente, que en realidad es, si me esperan un poquitito, yo como para ir yendo siempre de lo más simple a lo más complejo, ya les voy a dar medianamente cuál es la tipología que tengo armada y estructurada para poder justamente definir las marcas territoriales. Pero puedo decir sí que la gran mayoría en todo el país tienen un vínculo con la cuestión de la soberanía, ¿sí? Están presentes memoria, soberanía, la cuestión de nación, de patria, etcétera, etcétera, sí están muy presentes en las expresiones de esas marcas. Pero vamos a ver que no deberíamos generalizar, sino que también hay otras marcas que quizás nos puedan llegar a sorprender, ¿sí? Que estén relacionadas justamente a Malvinas en el país. Bien, retomando, ¿sí? Estas preguntas que uno se hace justamente con la cuestión de marcas territoriales, era qué reflejan estas construcciones justamente identitarias y simbólicas, y qué actores sociales también son los que intervienen, ¿sí? ¿Quiénes son esos, como dice Elizabeth Schelin, quiénes son esos promotores de la memoria, ¿sí? Para poder cristalizarla a partir de un monumento, de un mural, de un cenotafio o de una placa? Y además es interesante pensar en qué memoria cuentan. Y acá se están saliendo a partir de las intervenciones que están realizando ustedes, están saliendo como distintos tópicos, ¿sí? Que aparecen en la cuestión, en lo que es en sí Malvinas. Y además, también es importante pensar cómo intercede la sociedad con respecto a esa marca territorial, ¿sí? En cómo se construye, cómo se financia, etcétera, etcétera. Cómo se mantiene, ¿sí? Cuando se construye, en qué lugar se elige, digamos, es pensar
pensarlo de la complejidad a lo que es la construcción de la marca territorial. Ahora sí, vamos medianamente a hablar de alguna tipología, ¿sí?, que voy construyendo a medida digamos, de la base de estas 2.400 marcas territoriales en el país, que por supuesto sé que hay muchas más, pero digamos, a través de una metodología que fui realizando, empezar a ver, bueno, cuáles son las expresiones que se generan generalmente. La central de todas las marcas territoriales, la que es como la que más se multiplica en nuestro país, tiene que ver con las que recuerdan el impacto de la guerra, ¿sí? Las que recuerdan el impacto de la guerra a través de excombatientes, a través de propios excombatientes de las distintas ciudades de nuestro país, o que no existan excombatientes y quizás alguna agrupación genere una marca territorial en memoria a los excombatientes en general. Bueno, esto aparece muchísimo, ¿sí? Por otro lado, también, en general, haciendo vinculación, los que tienen, digamos, son homenaje a los caídos de Malvinas en la guerra. También hay muchas, y sobre todo, esto está muy presente en las Fuerzas Armadas, que como que utilizan la ornamentación perdón, simbólica de carácter institucional, ¿sí? Y ya vamos a ver qué tipo de interpretación en líneas generales están hechas y construidas a partir de las Fuerzas Armadas. Después hay otras que están más vinculadas a la cuestión religiosa, ¿sí? También aparece el carácter religioso católico, aparecen muchas marcas territoriales, ¿sí?, con la presencia de la Virgen, o la presencia, digamos, simbolizando a Dios, el recibimiento de los caídos, ¿sí? Está muy vinculada a esta cuestión de religiosidad. Por otro lado, también hay muchas, desde lo cultural, del aspecto cultural, que tienen que ver con las deportivas, ¿sí? Y una de ellas vamos a analizar justamente hoy, y la vamos a ver como para tratar de desaunar un poco. Pero también hay muchas representaciones, sobre todo, bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires se ve mucho esta cuestión, y en las ciudades de mayor población, que están más ligadas al eje político, ideológico, partidario, ¿sí? Y acá tuve que... No, Daniel. Las marcas territoriales no son móviles, las marcas territoriales son fijas, ¿sí? Una bandera digamos, en un partido de fútbol, un tatuaje, por ejemplo, bueno, también pensando no sé, se me ocurre en una calcomanía, en un auto, etcétera, etcétera, no es una marca territorial. La marca territorial se construye justamente a través de algo estables, que intente ser estable, después vamos a hablar que a veces esto no ocurre, ¿sí?, pero que intente ser estable y que esté presente en el espacio público para que pueda ser interpelado, ¿sí? Bien, entonces les decía, estas construcciones bajo los ejes político, ideológico y partidario pueden ser a partir por un principio, las que son reivindicativas, ¿sí?, las que tienen esos mensajes afirmativos y de apropiación, como por ejemplo, en muchas marcas territoriales podemos ver las leyendas Volveremos, ¿sí?, podemos ver la leyenda Por Siempre Argentinas, o Malvinas es Argentina, ¿sí?, dependiendo de los partidos políticos, justamente aparecen estas frases y se van multiplicando en, por ejemplo, murales. Por otro lado están las que son más de denuncia, más proactivas, más comunicacionales, que es, por ejemplo, el grupo Quebracho, ¿sí?, que siempre aparece con esta leyenda, fuera ingleses de Malvinas, ¿sí? Por otra parte, esto para pensarnos en la construcción ciudadana, ¿no?, los mensajes que generan estas marcas territoriales. Por otro, las que son reivindicativas de la gesta, justamente de Malvinas. Sí, ¿querías hablar, Patricio? Sí, Marcelo. Acá José María Rodríguez pregunta si un evento que se repite es marca. ¿A qué llamaría un evento que se repite? José María, si querés activar el micrófono, podés hacerlo. O si no, escribilo. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Hola, José. Hola, mucho gusto, muchas gracias por incluirme en estas charlas. Por favor. Bueno, antes que nada me presento cortito, soy excombatiente de Malvinas y lucho por la paz desde hace unos años. Un evento que realizo desde hace unos años es una caminata por la paz como una conmemoración en contra de la guerra. Y se repite y cada año viene más gente acá en mi pueblo. Por eso quiero saber si esto también involucra a lo que... Como una marca territorial.
En realidad involucraría mucho más como una conmemoración, ¿sí? Como, digamos, no vigilia, por lo que sé que me contó Sebastián, de lo que realizás, que me parece estupendo, no es la vigilia, digamos, del 1 de abril, como está pensada en, digamos, en distintos sectores de nuestro país, sino que tiene otro mensaje, digamos, lo que vos estás construyendo con la sociedad, y va más vinculado a una conmemoración antes que a una marca territorial. La diferencia en esto es que la marca territorial tiene que estar cristalizada, tiene que estar materializada, ¿sí? Y en realidad tiene que tener contacto en el espacio público para que pueda ser interpelada, para que pueda ser disputada. Esa es la diferencia en pensar justamente una marca territorial en el sentido de que se cristalice en el espacio público a un evento o conmemoración, ¿sí? O marcha, como lo queramos llamar, o como lo sientas vos, justamente con respecto al mensaje de paz que vos estás armando y articulando. Muchas gracias. Tengo mucho más para decir, pero quizá más adelante te dejo que te explayes, porque es mucho más. Tengo sobre las marcas territoriales existentes, de dónde veo que salieron y veo que le hacen mal a cierta parte de la sociedad que existan esas marcas territoriales. Pero lo dejo para más adelante, cuando quieran hablamos de eso. Bien. Eso que vos dijiste después lo voy a articular porque tiene que ver justamente con el campo de poder, el campo de disputa, el sentido político de las marcas territoriales, ¿sí? Que está muy presente en esta construcción ciudadana. Perfecto. Bien, gracias por tu intervención. En la que... De nada, José. Bueno, la tercera que vinculaba a esta cuestión tiene que ver con lo reivindicativo, ¿sí? Reivindicativo a la gesta de Malvinas. O a las construcciones justamente de la memoria sociocultural de la guerra del 82. Y la última está vinculada también a lo que tendría que ver con los derechos humanos, ¿sí? Vinculado a todas cuestiones de derechos humanos propios con respecto a, digamos, a la guerra de Malvinas, como también el reconocimiento que, a través de la Cruz Roja, de los caídos en Malvinas, ¿sí? En el cementerio de Darwin. Esas también son construcciones que también se hacen a partir de marcas territoriales y que representan esta cuestión, ¿no? Bien. Ahora, en realidad se me ocurre pensar, ¿sí? En esta vuelta que quiero empezar a generar con ustedes, y si lo quieren hacer por chat lo podemos hacer y empezar a ver, ¿sí? Esta cuestión mi pregunta es, ¿qué imaginan ustedes en una marca territorial con respecto a Malvinas que debiese existir sí o sí? ¿Qué elementos debiesen existir en esa marca territorial como para que sea referente justamente de Malvinas? Acá les doy la oportunidad como para que lo puedan escribir y que me digan. Marcelo, ¿sí? ¿vos lo podés leer o querés que te lo vaya leyendo yo? ¿Estás viendo el chat? Sí, voy viendo, pero bien, me va dale. muy rápido, así que si me podés ayudar, te agradezco, porque veo como muchos, pero van rápido. Un mapa de Malvinas, el archipiélago malvinense. Acá pregunta, ¿marca territorial argentina o de los isleños? La bandera, el mapa de las islas. Estamos hablando... Bien, perfecto. La bandera, el mapa de las islas, la silueta, son casi siempre representaciones, ¿sí? En realidad estamos hablando de las marcas territoriales en Argentina continental, ¿sí? Otro mundo aparte es las marcas territoriales en la Argentina isleña, ¿sí? Digamos en lo que es Malvinas. Es otra clase aparte para poder hablarla. Estamos hablando por eso justamente de la Argentina continental. José María dice que no hay nada de los suicidios, los combatientes con la bandera en alto, los nombres de los caídos, alguna alusión a la guerra. Bien, perfecto, sí. Pueden aparecer excombatientes, ¿sí? En la figura de excombatiente, tanto en un monumento como en un mural, ¿sí? En una placa. Hay 3 elementos que medianamente se repiten. Aviones, acá dicen. Bien, aviones. Las Malvinas son argentinas. Perfecto. Todas esas intervenciones que ustedes están haciendo, sí, son generalmente, digamos, los 3 tópicos que más aparecen es la silueta de las islas, aparece justamente la bandera argentina, o también puede llegar a aparecer algo que haga alegoría justamente a excombatientes, ¿sí? Algo que vincula a los excombatientes. No sé, ¿habían algunas intervenciones más ahí, Patricio? Sí, creo que lo que más hay es sobre eso, acá dice cartografía en la que se puede observar el archipiélago junto con la plataforma continental argentina, como dando la idea de pertenencia.
Sí, de pertenencia, digamos, de índole geográfica. Exacto. Bien. Fíjense, o sea que las marcas territoriales que podríamos empezar a analizar y que podemos llegar a obtener de nuestro imaginario, deberían ser las que yo les muestro, deberían ser vinculadas a excombatientes, deberían ser vinculados a, digamos, a la silueta de lo que es las Islas Malvinas, o al, digamos, al logo de las islas, o también podría llegar a ser vinculado a la bandera argentina. En este momento sí les voy a presentar, que ahí sí te pido a vos, Patricio, si la podés poner la imagen, les voy a presentar una marca territorial que no tiene nada de todo esto que ustedes me dijeron. ¿La están pudiendo ver? Sí, sí. Perfecto. Bien. Yo no, pero no importa, yo ya me la conozco, así que... El que no la ve, por ahí lo tiene que buscar en personas, en la parte de Sebastián Sicone, tu presentación. Hacen clic en la chinche que hay en el medio y se les pone como primer plano. Bien. ¿Qué están viendo ahí? Un perro. Un casco, sí. ¿Se imaginaban una marca territorial de un perro? Acá dicen que no. Un perrito. Todos ponen que Algunos no. ahí veo que dicen que sí. Lean dice Bien. que sí. Sí. En Río Grande. Tierra del Fuego, pone Lean. Bien. Algunos que por ahí conocen la historia y sí se lo imaginan, pero hablando así en línea general, es pensar en un perro, ¿sí? Con respecto a un monumento que tiene que ver con Malvinas, ahí es algo que rompe quizás con la lógica de lo que siempre pensamos de cómo se construiría un monumento a Malvinas. No tiene ahí presente la silueta, ¿sí? De las Islas Malvinas, no tiene presente la bandera argentina, ¿sí? Es solamente la imagen de un perro, ¿sí? Ese perro es Tom, que en realidad, a ver, no me voy a detener tanto en la historia porque si no llevaría como muchísimo tiempo, pero ese perro estuvo en Malvinas y está en Malvinas, ¿sí? Porque falleció justamente en una de las batallas el 12 de junio. Era un perro que acompañó a excombatientes de Malvinas, ¿sí? Que estuvo presente en Malvinas, y que la historia, incluso de ese perro Tom se llama por Teatro de Operaciones Malvinas, le pusieron justamente ese nombre, es el cabo primero Omar Livorio, ¿sí? Livorio, perdón. Él contó toda la historia con respecto a este perro y esta marca territorial, por ejemplo, está construida en el año 2014, ¿sí? Para empezar a ver las diferencias desde la culminación de la guerra a cuándo se construye esta marca territorial, ¿sí? Esa es precisamente está en ascensión, pero hay otras marcas territoriales de perros, como ahí creo que fueron nombrando, en nuestro país. No es la única, ¿sí? Hay presente varias marcas territoriales con respecto a perros, que también es como que rompe un poco la lógica común o el imaginario que tenemos con respecto a de cómo podrían llegar a ser las marcas territoriales de Malvinas. Esto además vincula, ¿sí? Para pensarlo didácticamente y pedagógicamente, vincula una historia de vida totalmente diferente a quizás historias que hemos escuchado con respecto a Malvinas, ¿sí? Teniendo en cuenta que se puede trabajar, por supuesto, y es un potencial muy grande, ¿sí? Trabajar con las historias de vida de combatientes, pero acá tenemos como un actor que no tendríamos quizás pensado en que estuvo presente en la guerra y que fue partícipe justamente de la guerra. Entonces la primera imagen es más que nada como para romper, ¿sí? Para romper esa cuestión de cómo nos imaginamos a veces una marca territorial con respecto a Malvinas. Laura pregunta, preguntando, sí. Laura pregunta si, dice lo afectivo, ¿trabajar desde allí, esa sería la propuesta? Una de las cuestiones, a ver, las marcas territoriales son subjetivas, ¿sí? O sea, presentan una cuestión de subjetividad. ¿Qué significa esto? Para mí puede significar algo que para cualquiera de ustedes puede significar cualquier otra cosa, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que hace rico para poder trabajar, por ejemplo, desde
incluso lo pedagógico, de lo didáctico, dentro de las ciencias sociales, trabajar la afectividad también genera, ¿sí?, estas cuestiones de vinculación con respecto a Malvinas, ¿sí?, de poder elaborarlo a partir de historias de vida o a partir de, bueno, de marcas territoriales, que de eso, en el final, medianamente les quiero dar algunas claves como para poder trabajar, y por supuesto pueden salir otras, porque somos todos colegas, ¿sí?, y que también pueden compartir o ideas que se les pueda ocurrir a ustedes. Marce, Por si lo me tanto, permitís. sí, por favor. No, yo quería destacar que me imagino lo que debe ser ingresar al aula y proponer esta imagen como marca territorial para disparar el trabajo con relación a Malvinas. Me imagino que los y las estudiantes no se esperan este tipo de marca territorial, como así tampoco, por ejemplo, yo no me la esperaba. Bueno, me spoilearon la exposición, pero la verdad que no me esperaba la historia de Tom como un disparador para empezar a trabajar el tema Malvinas. Exacto, y puedo compartirles algo que compartí hace muy poquito con la organización, de que justo un alumno mío en un colegio, en una actividad que tenía que ver con marcas territoriales, eligió la historia de Tom, y en esta virtualidad, en realidad, un alumno de sexto año, ¿sí?, de provincia de Buenos Aires, ya en su último año, en su último mes, me compartió de que jamás había llorado haciendo un trabajo práctico, haciendo la historia de este perro Tom, ¿sí? O sea, como para que realmente a veces no sabemos hasta dónde podemos llegar también con este tipo de historias, con historias de vida, pero bueno, que generan un acercamiento totalmente diferente a quizás lo tradicional que tenemos dentro de la enseñanza de Malvinas. Por eso es que es la primera imagen que me parecía así como más disparadora, disruptiva, para poder analizar y para poder pensarla, ¿no? La segunda imagen, sí, vos decime, Patricio, porque yo sigo sin verlo, así, pero no hay problema, es una imagen que les va a presentar distintas preguntas. Y es una imagen para interpretarla de distintas formas, de distintas maneras, porque tiene mucha simbología, ¿sí? Es una marca territorial presente en la ciudad de Ciudadela, exacto, presente en la ciudad de Ciudadela, en el partido de 3 de febrero, en un lugar muy, pero muy pequeñito. Bien, ahí empiezan a salir. Reagan es el de arriba, uno es Thatcher, otro es Galtieri, ¿sí? ¿Será Ronald Reagan? ¿Por qué? Puede ser Ronald Reagan, ¿quién pueden llegar a creer, ¿sí? ¿Qué es? Eso es, hay bastantes símbolos en esa marca territorial, que fíjense que acá tampoco está presente las islas, no están presente tampoco algún excombatiente, ¿sí? Es una mirada mucho más crítica de esa realidad. ¿Por qué? Porque su autor, que fue el artista Martín Ron, que es un artista reconocido argentino a nivel internacional a través de vinculaciones que él hace, intervenciones que hace en el espacio público, tuvo una mirada bastante diferente, pero tomando parte de lo que fueron las expresiones en las revistas, digamos, en el contexto de la guerra, sobre todo de humor, de cómo representaban a, por ejemplo, a Margaret Thatcher, ¿sí? En estos personajes bestiarios. Bien, a ver, ahí se me fueron pasando como para poder ver y analizar a ver qué creen que hay detrás de esa marca. Antes que nada, ahí Agustín pone otra marca invisibilizada, a mi parecer, se refiere al tema de Malvinas, es el rol que ocupó la mujer. Eso lo vamos a dejar para el final, que tiene que ver con, ya le vamos a hablar a Agustín de la próxima charla. Sí, y hay marcas igual. Bien. Y Lourdes dice, tiene cara el titiritero porque se corta ahí. Ahí dice que ya lo aclaró Marcento. No tiene cara. No tiene cara, perfecto. No. Y el detalle del niño mirando la TV, toda una metáfora de la sociedad argentina. Perfecto. Y ese niño mirando la TV, ¿qué representaría? A ver, vamos a empezar desde abajo. ¿Qué representaría ese niño? Un teatro de engaños para niños, dice Edgardo. Bien. Galtieri para extender la dictadura y Thatcher para seguir con el gobierno conservador. Una interpretación política, una interpretación desde lo comunicacional y el mensaje que vendían. El rol de la sociedad argentina en Malvinas. Bien. La adoración al dólar, pone Santiago Cordero. Lourdes Ramos, el pueblo argentino, dice Eugenia. Bien. Cómo los medios de comunicación manipulaban la opinión pública, Dayana.
el niño representaría la sociedad observando la guerra como una puesta en escena de otros sucesos. ¿Se dan cuenta de esto? Vamos a ver, está genial todas las intervenciones que hicieron, y se los agradezco un montón, pero ¿se dan cuenta la cantidad de interpretaciones que se ha generado a partir de una sola marca territorial? O sea, cómo despierta la subjetividad. Imaginen esto potenciado en el aula, para que tengan una idea de cómo pueden acercar justamente la cuestión Malvinas desde lo pedagógico, ¿sí? En realidad, ese niño es el niño de la cultura popular, ¿sí? Que siempre está representado, de la cultura popular, de la educación popular, sobre todo argentina, que siempre está representado de color morocho, ¿sí? Que está mirando parte de ese escenario, que como todo teatro de títeres, no ve quién está manipulando o manejando justamente esos títeres, ¿sí? Esos títeres son Galtieri y son Thatcher. Thatcher en forma de escorpión, ¿sí? Perdón si hay escorpianos o escorpianas, pero seguramente el artista es vincular a lo que es el escorpión, ¿sí? Y Galtieri está en forma de dinosaurio, que dinosaurio lo podemos quizás enlazar con lo obsoleto, con lo tradicional, con lo viejo, o hasta, podemos hablar por supuesto, de la cultura, de la música, ¿sí? Con Charly García y su canción Los Dinosaurios. Por otro lado, el fondo que tiene esa imagen es el mar, ¿sí? O sea, el escenario en el cual se dio el conflicto entre Gran Bretaña y entre Argentina. Quizás no se ve muy bien en detalle, pero ambos tienen en sus manos algo, ¿sí? Galtieri tiene una pistola de agua y Thatcher tiene un control remoto. Si nos ponemos a pensar esto, exacto, es teatro de operaciones. Si nos ponemos a pensar esta cuestión, puede ser la diferencia tecnológica entre ambos en el conflicto, ¿sí? El control remoto puede ser el hundimiento del general Belgrano, ¿sí? Establecido por eso la forma del escorpión, ¿sí? o hacemos toda la visualización en general. Y la de Galtieri, ¿sí? Tiene que ver con esta diferencia tecnológica y quizás que muestra de forma crítica cómo estábamos preparados para esa guerra, ¿sí? Porque en realidad es una pistola de agua. Ahora, las columnas justamente marcan ese teatro, y las columnas son columnas del pensamiento occidental, son columnas griegas, ¿sí? Y en la parte de arriba hay algo muy particular que hace a una de las intervenciones que vi muy bien ahí, que es una especie de triángulo con el ojo masónico. Por eso es que también hablaron sobre el dólar, ¿sí? Ese triángulo, ¿sí? Tiene que ver con y hace alusión a quien está arriba. ¿Puede ser Ronald Reagan? Puede ser Ronald Reagan. ¿Puede ser el papel de Estados Unidos? Por supuesto que también puede ser el papel de Estados Unidos, ¿sí? Pero fíjense la cantidad de simbología que hay presente justamente en esa marca territorial, y también tiene una botella, exacto, en la mano, haciendo alusión, sí, al Galtieri borracho. Fíjense la cantidad de cuestiones que se pueden trabajar teniendo en cuenta también de educar la mirada, ¿no? En trabajar en lo visual, en el lenguaje visual, que es otro tipo de lenguaje que también que nos acerca a través del pensamiento a otras vinculaciones totalmente diferentes. Bien, espero que les haya gustado, ¿sí? Pero esta es Marce, es como un caballito de batalla para mí. Sí, Seba. nada, a mí se me ocurre pensar todas estas representaciones, cómo estuvieron presentes durante la guerra, pero que después muchas se consolidaron y se solidificaron en la posguerra. Al día de hoy se sigue asociando y se busca explicaciones en la figura de Galtieri borracho, y bueno, que tiene que ver con un poco con las lecturas que hace la sociedad. Y mi intervención no venía por ahí, sino por otra cosa. Los medios de comunicación argentina, mucho se ha estudiado y se sigue estudiando sobre el tema, cumplieron un papel central en la construcción de lo que fue el relato o los relatos de la guerra. Pero también lo hicieron los británicos. Hay muchísimos estudios sobre la prensa británica y sobre la BBC que dan cuenta de cómo el gobierno de Thatcher controló tanto el acceso a la información como el flujo de periodistas que iban hasta el Canberra y desde ahí cubrían la guerra, porque esto es fundamental para entender que no solo en Argentina se construyó un relato de la guerra, un relato favorable para el gobierno, sino que también se lo hizo desde Gran Bretaña, desde el Reino Unido.
Perfecto, gracias por esa acotación también, Sebastián. Seba justamente estudia toda la cuestión de medios de comunicación. Por eso esa acotación es ese, digamos, el objeto de estudio de él. ¿Dónde está la obra? La obra está en Ciudadela, ¿sí? La obra está en la ciudad de Ciudadela, al lado, casi pegado, en un lugar muy oculto, me fue muy difícil encontrarla. Está sobre la autopista del oeste, frente al coto enorme que tiene la ciudad de Ciudadela, entre el partido de 3 de febrero, y vi ahí también que Sandra preguntaba ¿quién era el autor? El autor es Martín Ron, que Martín Ron, quienes conocen Buenos Aires, quizás lo ven con las intervenciones que él ha hecho debajo de las autopistas, pintada de todos colores, muchas intervenciones hechas en estaciones de subte, sobre todo en la línea H, la más nueva, ¿sí? Que tiene la ciudad de Buenos Aires, y también en paredes medianeras, que es lo que más le gusta utilizar, con expresiones que llaman mucho la atención, ¿sí? Trabaja mucho la tridimensionalidad y trabaja como muchas, digamos, vendría a ser muchas temáticas, muchos tópicos tiene Martín Ron. Tiene la página, incluso, una página de él, esta no está dentro de la página de él, por eso es que había que salir a buscarla sí o sí, pero es una imagen para trabajar y que tiene un potencial didáctico enorme, ¿sí? Bien. Vamos a la tercera, ¿sí? ¿O había alguna más ahí, como para no dejar las preguntas fuera? Edgardo pide que le enviemos las imágenes, después por ahí en una cadena de mail podemos enviarlas, así las tienen. Sí, perfecto. Hay algunos trabajos también míos que ya están las imágenes, bueno, que eso después si quieren también lo pasamos, ¿sí? Pero están las imágenes. ¿Había alguien más? Bien, seguimos con la tercera imagen, ¿sí? ¿Te parece, Patricio? La tercera tiene que ver con algo ya vinculado a lo político, ¿sí? Fíjense a ver qué ven justamente en esa imagen, que también es una marca territorial de Malvinas, pensada desde ¿sí? De otra perspectiva, pero también está vinculada a lo que es Malvinas, por el mensaje propio que tiene esa marca territorial. Es una marca territorial que está en Buenos Aires, ¿sí? Bien, ahí sale latinoamericanismo, antiimperialismo. ¿Qué otras cuestiones más ven ahí? La unión de los pueblos, excepto el poderoso Estados Unidos, ¿sí? Que está en la referencia justamente arriba. Fíjense los lazos, ¿sí? A través de las manos. Y ahí está. Malvinas está aferrada a Latinoamérica, ¿sí? O sea, fíjense desde la construcción desde Estados Unidos, yendo por toda Latinoamérica y llegando hacia las Islas Malvinas, también es parte de, ¿sí? Es esta visión de también decir, volveremos a Malvinas de la mano de Latinoamérica, ¿sí? Esta es una imagen, digamos, de una marca territorial mucho más actual. Está Néstor, está Cristina, están las abuelas, fíjense que aparecen, es, digamos, política, ¿sí? Es una construcción política que hace a esta visión también totalmente diferenciada, que esta marca territorial no estaría, es una visión geopolítica, exacto, no estaría en la década de los 90 ni en la década de los 80, ¿está? Porque tiene que ver con un contexto histórico particular en la cual una, digamos, de las estrategias que se vinculó a la cuestión diplomática, a la cuestión geopolítica, ¿sí? Es la unión de Latinoamérica en el reclamo soberano de nuestras Islas Malvinas. Fíjense que esta es totalmente diferenciada a las otras dos anteriores. ¿Querés pasar a la siguiente? Esta está más vinculada ya ahora al deporte, ¿sí? Esta está en la ciudad de La Plata, es Gimnasia de Esgrima de La Plata, ¿sí? El logo. Y fíjense quién aparece en escena en esta marca territorial, ¿sí? ¿Se imaginaban una escena, digamos, una marca territorial que tiene que ver con soberanía, ¿sí? Porque están presentes las islas, está el escudo de Gimnasia de Esgrima de La Plata, del logo, ¿sí? Pero también está Diego Maradona. Y acá hay una vinculación cultural muy, muy presente, ¿sí? También en las construcciones que se dieron a partir de México 86, en el gol a los ingleses. No es la única, hay muchísimas marcas territoriales con respecto a Maradona, ¿sí? Pero en realidad esta también simboliza desde el deporte, ¿sí? Desde el deporte simboliza justamente la unión del Diego con Malvinas, ¿sí? Y está muy presente
en todas estas construcciones. Y hacen también a pensar, fíjense, para poder trabajar pedagógicamente y didácticamente, pensar un ídolo popular, ¿sí? Como lo es Diego Maradona, pensar la relación justamente con las Islas Malvinas, trabajar el Mundial del 86, el gol a literatura que hay detrás de todo ello también, ¿sí? Como para poder hacer trabajo interdisciplinario, todo a partir de una marca territorial que se puede analizar. ¿Qué estoy queriendo adelantar con esto? Que se puede también trabajar interdisciplinariamente con las marcas territoriales, ¿sí? Sería lo ideal. Puede que ocurra, puede que no, pero trabajar desde distintas materias, desde la filosofía, de la geografía, de la historia, desde el arte, ¿sí? Desde la literatura, que pueden ir englobando para poder trabajar la cuestión Malvinas como algo transversal, ¿sí? Y a partir de las marcas territoriales que justamente despierta estas subjetividades y despiertas de estos alumnos y alumnas mucho más activos y activas con respecto al acercamiento del objeto de investigación, que en este caso sería Malvinas. También en las barras bravas también está muy presente, ahí lo leí, el sentimiento malvinero, hay muchas banderas con respecto a Malvinas, ¿sí? De casi todos los equipos de fútbol, no solamente de la, digamos, de lo que vendría a ser la primera, sino que en todo lo que son la primera C, la primera D, ¿sí? Digamos en la B nacional, hay mucho presente también de la cuestión Malvinas, y generalmente alrededor de los estadios de fútbol, ¿sí? Aparece mucho Malvinas y los colores de la bandera de cada uno de los partidos de fútbol. Y los cánticos, exacto. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, Daniel, sí. Perdón, ¿me podés retomar esa pregunta de Daniel que justo hizo Patricio? Que ahí justo vi que era interesante. Sí, a ver, Daniel, entonces, ahora guárdame un segundito. Espera que lo perdí. Entonces la marca territorial no solo es con personajes, historias propias del independismo de la Argentina, es más relacionado a lo popular, vuelvo a preguntar. Puede haber construcciones según, digamos, esta identificación que estoy haciendo, más vinculada a la cultura popular. Puede haber vinculaciones más vinculadas, bueno, cultura popular acá sería el caso Diego, ¿no? Pero, o del fútbol, que está vinculado a la soberanía, que está vinculado al reclamo, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente, por eso es que también mi idea es, si bien la gran mayoría de las marcas territoriales hacen referencia a excombatientes, también hay muchas marcas territoriales en que no está la presencia de excombatientes, pero que también hacen a la memoria propia de lo que es la construcción de una marca territorial, ¿sí? Pensada, siempre pensemos en esta cuestión y para lo cual armamos esta primera actividad, pensado en que existen distintos tipos de construcciones y esto hacen justamente la ciudadanía. Todas son marcas territoriales, pero todas expresan un mensaje totalmente diferenciado y eso es lo que hace rico, quizás teniendo 2, 3 o 4 marcas territoriales para poder analizar, es lo que hace rico esa construcción, ¿sí? De pensar de que Malvinas no es un lenguaje único en nuestro país. Malvinas es una complejidad, ¿sí? Y también pensar que la construcción, incluso actual, de Malvinas genera también disputa, y ni que hablar la memoria, ¿sí? Con respecto a Malvinas. Y los actores sociales que intervienen, y las disputas políticas que hay, digamos, presentes, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace, quizás motiva, que a partir de una marca territorial pueda ser como un buen puntapié, podríamos decirlo de esta forma, para pensar distintas actividades que ingresen o entren en el aula de una forma totalmente diferente, ¿sí? Porque uno puede pensar, yo voy a analizar un monumento, pero en realidad no solamente son los monumentos, sino que también buscar otras cuestiones que hacen justamente abrir el juego a muchas interpretaciones e incluso, bueno, a escuchar la voz de nuestros alumnos y alumnas con todas las ideas previas que también traen con respecto a la cuestión Malvinas, ¿sí? Eso es quizás lo interesante. Bien. Pasamos a la siguiente. Esa es otra de las imágenes también que analizo mucho, ¿sí? Eso es en la entrada a la base aérea del Palomar, que actualmente se utiliza para realizar los vuelos low cost, también en el partido de 3 de febrero, ¿sí? Es una plaza que, si bien ahí tienen un enfoque a lo que es la marca territorial en sí, eso está dentro de un formato que es el birrete argentino, ¿sí?
El birrete argentino es el gorro justamente de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque fue un pedido explícito en el año 88 de la brigada, digamos, aérea del Palomar para hacerlo en conmemoración a los héroes. Fíjense que por primera vez voy a nombrar esta palabra, los héroes de Malvinas, ¿sí? Que en realidad esa es una típica representación de las Fuerzas Armadas, en este caso, bueno, la Fuerza Aérea, pero son las típicas representaciones que se hacen de marcas territoriales de las fuerzas. Exacto. Por su vinculación con la guerra, se generó justamente esa marca territorial, ¿sí? Daniel, también ahí me quedé colgado con la pregunta que me hizo, perdón. Ahí pregunta si es la Virgen. Tiene una visión, sí. Vamos a identificar esta primera parte, ¿sí? La parte de arriba. Puede ser la Virgen. ¿Qué más creen que puede llegar a ser? Dios, tiene la forma bien, de un avión, la libertad, bien, una madre, la patria y sus la hijos, patria y sus hijos. Bien, es una representación argentina, muy bien, es una representación mariana la que ven ahí, ¿sí? Es en realidad la representación de alguien que está, si la vemos en su continuidad, alguien con protectora, exacto, por la extensión de los brazos, alguien que está recibiendo a esos caídos en Malvinas, ¿sí? Y fíjense que lo podemos dividir como en distintas partes. Podemos dividir, el primero que puede ser la República, también lo podemos pensar, puede ser Argentina, puede ser la Virgen, ¿sí? Que está recibiendo desde abajo hacia arriba, está recibiendo, muy bien ahí también Graciela, cobijando a los excombatientes de Malvinas, que por supuesto pertenecerían en este caso, tiene un poquito parecido a la que en sí, pertenecería a la Brigada Aérea, ¿sí? De la Brigada Aérea, por ejemplo, de esta Brigada Aérea murieron 7, pero acá hay 3 representados, que eso también es toda una decisión en una marca territorial. ¿Por qué no los 7? Por cuestión de espacio. Y si son los 3, también preguntaron, bueno, ¿quiénes 3 quiso representar el escultor? Hay mucho también de intervención del escultor cuando se le pide justamente generar un monumento. Bueno, hay mucho que detrás que se congrega en la disputa de, bueno, de ver qué tipo de representación es la ideal y es la que se aprueba para cada uno, digamos, de estas marcas territoriales, que eso también está muy bueno analizarlo cuando se puede acceder a la información. Es una representación entonces, Mariana, no, son 3 debajo y en el medio, ¿sí? En el medio tienen justamente a 2 personas. ¿Quiénes podrían llegar a ser esas personas? No, Edgardo, son 3. Debajo hay 3, ¿sí? Esta foto la saqué yo, la observé yo, lo vi todo. Son 3 representaciones, incluso le hice la entrevista que le pude hacer al Rosarino, que fue el que hizo la escultura, ¿sí? Pero en realidad quizás por la imagen está un poquito deteriorada o no, pero son 3, ¿sí? Y 2 personas las que están arriba, digamos, como en una persona que pareciera que está de esta forma. Sí, podría llegar a haber 7, pero son 3 los que hay debajo y 2 arriba, ¿sí? Parecieran más, pero lo que pasa es que tiene que ver con la forma en cómo está el cuerpo, ¿sí? En cómo lo pueden llegar a ver. Bueno, pero de todas formas, si ven lo que ven, es subjetividad, así que bienvenido sea. Si ven más, son más, ¿no está? Bien, en realidad acá hay como especie digamos, de la cuestión del arte, ¿sí? Pueden llegar a ser, bien, ahí los padres, ¿sí? Los padres en una forma así digamos, de congoja por la pérdida de sus hijos, y fíjense que debajo además está el Hércules, ¿sí? Como bien lo estaban diciendo ahí, que también lo pude leer, y la figura, la silueta de las Islas Malvinas, ¿sí? O sea, en representación, el mensaje es aquellos héroes que dieron su vida por la patria, ¿sí? Y que son recibidos por la República, por la Virgen, ¿sí? Aquellos que entregaron justamente su vida por la patria, la defensa de la patria, por el deber ser que debían hacer, son recibidos justamente en el ascenso de los cielos, ¿sí? Esa sería como la visión. Incluso el birrete tiene forma de capilla, porque detrás de ella también hay un vitró hecho en forma de cruz, ¿sí? Como para simular el ingreso a ese lugar de respeto, de conmemoración, de memoria, ¿sí? Lo que sería toda esta, digamos,
Venía a ser vinculación entre el espacio y el lugar, el sitio que justamente fue elegido. Vi alguna, el birrete está, no figura ahí en la imagen, ¿sí? Hay otras imágenes que tengo que sí, que es el birrete por fuera y la marca territorial adentro. Lo que pasa es que si yo mostrara el birrete, no se iba a ver la marca territorial. Por eso es que elegí justamente la marca territorial y no lo que lo engloba justamente a esa marca territorial, ¿sí? Es una cuestión más que nada de poder percibir. Si le mostrara el birrete, solo no iban a ver justamente identificar esta marca, ¿sí? Bien. La siguiente, si querés. Birrete con B larga. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Esa es en Salta capital. La encontré de pura casualidad, ¿sí? A esa. Bien, olivos, silueta de colimba, y en su representación general, ¿qué estarían viendo? El billete. Bien, el billete de 50 pesos, ¿sí? El billete, perfecto, Mauro, algo tan cotidiano en el uso que también marca una política de memoria, ¿sí? La decisión de circulación justamente del billete de 50 pesos fue una política justamente de memoria, ¿sí? Vinculada con todos los elementos propios que tiene el billete, digamos, de los dos lados, y hecho esto una marca territorial, ¿sí? Por supuesto no está igual que el billete de 50 pesos, que todavía está en circulación, pero también está vinculado a esta cotidianeidad, ¿sí? A este vínculo en el espacio, ir caminando, ver el billete de 50 pesos y ahí automáticamente hacer referencia a Malvinas, ¿sí? Tiene también digamos, una cuestión de memoria muy presente y en un espacio también poco visible en Salta, alejado del centro de Salta, quienes conocen Salta o quienes sean justamente ahí de Salta, y involucra toda esta construcción justamente también hecha como política de Estado con el billete en circulación en una marca territorial, ¿sí? Acá también tenemos una decisión política y habría que pensar que podemos jugar, bueno, ¿por qué también esto hacerlo una marca territorial? Exacto, es un pasado reciente de la cuestión y no del siglo XIX, tal cual. Bien, pasamos a la siguiente, así no se nos hace tan extenso. ¿Conocen esa imagen? Patagonia por ahí sí la conoce mucho más. El regreso, bien, Madryn. Perfecto, el día que se acabó el pan. Perfecto, bien. Esa es una de las imágenes que circulan, ¿sí? Y así como algunos monumentos ya son representativos de Malvinas, que están instauradas en la memoria colectiva de nuestro país, como el cenotafio de Buenos Aires, como digamos, el monumento de Quequén, como la Plaza y las Malvinas en Ushuaia, ¿sí? O sea, como que hay los arcos truncos, las representaciones del cementerio de Darwin en nuestro país, también hay en Campo Quijano, en Salta, también hay una representación pequeñita justamente de la marca territorial, o en Pilar, ¿sí? Que hay también una representación de lo que es Darwin, en el cementerio de Darwin, ¿sí? Bien, acá también es algo muy vinculado ya más como marca territorial, sí, más también como viéndolo como un espacio de memoria, ¿sí? Porque Madryn fue el lugar justamente de regreso de los excombatientes y acá a partir de imágenes digamos, y de historia oral presente, se reconstruye justamente un hecho de que fue el día que Madryn se quedó sin pan, ¿sí? Si no conocen esta historia, para no hacerlo muy largo, si no conocen la historia, hay mucho en internet, ¿sí? Bueno, incluso mucho trabajado por distintos autores, ¿sí? Con respecto a este momento, y es un mural muy largo en Puerto Madryn, donde hay como distintas representaciones de imágenes que circularon, que se sacaron en ese momento, con respecto al regreso de los excombatientes y que, bueno, desembarcaron justamente en Puerto Madryn, ¿sí? Pero esta también es una construcción bastante característica y que tiene que ver con un hecho histórico en sí, ¿sí? La representación de un hecho histórico a través de un mural. Exacto, es bastante interesante como para poder también abordarlo, ¿sí? Como una historia. Bien, vamos a la siguiente, que es bastante provocativa, bastante disruptiva, y no encontré una igual a esa en el país.
vieron lo que les dije, es bastante provocativa, ¿sí? Esto es San Andrés de Giles. En la ciudad de San Andrés de Giles está, en realidad yo puse esta imagen, pero la plaza donde se hace la vigilia, una de las vigilias por fuera de lo que es Río Grande, más grande del país, ¿sí? En realidad no es un soldado inglés, es un soldado argentino pisando la bandera británica, ¿sí? Muy simbólica. En realidad esta plaza, donde se realiza justamente la vigilia del 1 de abril, en la provincia de Buenos Aires, una de las más grandes, luego de Río Grande, hay una multiplicidad de marcas territoriales enormes. Jamás vi en una plaza, les voy a decir, son 75 marcas territoriales, una al lado de otras, ¿sí? En esta plaza. Incluso marcas territoriales donadas y hechas por británicos, soldados británicos, ¿sí? En homenaje a los soldados argentinos caídos. De esto no hay mucho en representación en el país, ¿sí? Acá sí. Y esta es una imagen bastante provocativa, ¿sí? Que tiene que ver con pisar justamente la bandera inglesa, y también es un mensaje propio de la memoria, ¿sí? Que tiene que ver con estas divisiones que yo les había hecho, ¿se acuerdan? Las reivindicativas, la volveremos, o sea, tiene que ver más que nada con esa construcción, y hacen también a la memoria en disputa, ¿sí? Porque por supuesto esto se puede abordar desde distintos planos, del significado, de la denuncia, del reclamo, del antiimperialismo, anticolonialismo, lo podemos abordar de distintas formas, ¿sí? Pero realmente interpela, porque posicionarse frente a esta marca territorial no es que no despierta alguna subjetividad propia, algún sentido, ¿sí? Sino que todo lo contrario, la acciona. Y creo que esa era la intención también propia del artista que realizó justamente esta marca territorial. Marcel, la última, sí. corregime si entendí mal. Vos recién dijiste que dentro de un espacio hay un montón de marcas territoriales, entre las cuales se encuentra esta. Sí. Uh-huh. Es excelente como para pensarlo, como dentro de un espacio público hay diferentes discursos, diferentes mensajes, diferentes representaciones que tensionan y que, no sé, pienso que los docentes y las docentes de esa localidad pueden explotarlo al máximo para trabajar mucho más que yo. la tensión de las en la misma plaza, sí. Increíble. Sí. Tengo bastante contacto con San Andrés de Giles, tengo bastante contacto con las agrupaciones, digamos, de excombatientes, con quien genera esta vigilia, que es, digamos, el lugar de mayor concentración en la provincia de Buenos Aires de excombatientes, donde la vigilia tiene que ver también con representaciones culturales, artísticas, y realmente se congrega, bueno, salvo este año, se congrega muchísima gente, ¿sí? Y cada año siempre se inaugura una nueva marca territorial. Y de verdad, esta cuestión de sentido de disputa está muy presente, porque fíjense que esto que me rescata justo Seba, hay placas realizadas por excombatientes ingleses, ¿sí? En homenaje a los excombatientes de Malvinas argentinos, pero por otra parte, ¿sí? En otra punta de la plaza tenemos esta representación, ¿sí? Hay elementos propios como un ancla, digamos, un cañón, elementos propios que tienen que ver con lo bélico, y por otro lado hay palomas de la paz, ¿sí? O digamos, como para que vean justamente cómo dialogan. El día, yo les voy a ser sincero, el día que estuve presente ahí no me quería ir más de esa plaza y no me daban los dedos para sacar fotos y para poder interpretar, ¿no? Lo que había presente ahí. Pero es realmente la plaza que más he visto marcas territoriales. Puede haber más, no he estado en Tierra del Fuego todavía, ¿sí? Que me encantaría estar. Pero el día que llegue a Tierra del Fuego también veré en esta cuestión, ¿sí? Pero San Andrés de Giles, con la vigilia provincial, tiene siempre muchas marcas territoriales presentes, y sobre todo en esta plaza, y se van construyendo una cada año, ¿sí? 1, 2, 3, o sea, como que siempre van inaugurando nuevas marcas territoriales. La última no es tanto para analizar, sino para hacer digamos, homenaje a la ciudad que nos está cobijando, ¿sí? En esta actividad, en esta charla, que es San Antonio del Oeste. Esa es la marca territorial con respecto a Malvinas, ¿sí? De San Antonio Oeste, que de esta no puedo decir nada todavía porque no la he podido estudiar, no la he podido analizar, ¿sí? Pero me parecía como importante, para hacer el cierre de las marcas territoriales,
con respecto a lo local, ¿sí? Mostrar la que tiene que ver con San Antonio del Oeste, ¿sí? Bien. Bueno, en esta... Marce, si me Sí, permitís, dale. una breve aclaración en relación a eso. Ujú. Ese busto que está ahí se encuentra dentro de lo que es el predio de prefectura, frente a la ría de San Antonio, es ni más ni menos que Alfredo Gattoni, uno de los caídos en combate que fue identificado hace pocos años con el proceso de identificación de los caídos, de los soldados argentinos solo conocidos por Dios. Lo cual es una forma de también ver cómo un proceso histórico se hace carne y visibiliza cómo en el espacio público alguien tiene un nombre. En este caso, Gattoni, que antes podía ser parte de los soldados caídos, bueno, en este caso, después de varios años y de un proceso diplomático de por medio, logra tener su monumento y su reconocimiento en la localidad. Bien, perfecto. Gracias por esa aclaración. El local sabe más de eso, por supuesto, que yo. Bien, última parte, ¿sí? Con esto ya cerramos, que quiero hacer una especie de punteo y recuperar algunas cuestiones de las que estuvimos hablando. Y por supuesto, pues abrimos, si quieren hacer preguntas, abrimos, ¿sí? O alguna duda que haya quedado o algo que lo haya pasado muy así por arriba. La potencialidad didáctica de trabajar las marcas territoriales, ¿sí? En realidad hay muchas. Yo les voy a dar como un punteo así general de cuestiones de abordaje, ¿sí? Que se pueden hacer con las marcas territoriales. En principio, tengamos en cuenta esto que también dijo Sebastián, que la cuestión Malvinas es una política educativa, ¿sí? Desde el año 2006 en adelante, con la reforma de la ley, digamos, de educación, pasa a ser parte justamente de la política educativa. Por lo tanto, abordar Malvinas es una necesidad propia, ¿sí? Como sociedad en conjunto, para el reclamo, ¿sí? Para más que nada el reclamo soberano, por supuesto, de nuestras Islas Malvinas, y que esto se siga sosteniendo de generación en generación. Por otro lado, la problematización. Fíjense que estuve todo el tiempo problematizando, ¿sí? Buscándole justamente como las disputas, las luchas, los sentidos, la vinculación justamente con la marca, despertando su subjetividad, trabajando la cuestión, digamos, de educar la mirada. O sea, eso genera poder problematizar en la clase, y fíjense que si lo hicimos entre nosotros, siendo colegas o futuros colegas, ¿sí? Lo podemos hacer tranquilamente en una clase, ¿sí? Más que nada para despertar lo que vendría a ser los alumnos y alumnas activos y activas. Por otro lado, la problematización lo podemos hacer desde la historia del reclamo diplomático hasta justamente la memoria en conflicto. O sea, podemos trabajar la cuestión cultural, podemos ir hacia los derechos humanos, podemos analizar desde distintas vertientes, ¿sí? No solamente encerrarlo o pensarlo con la guerra de Malvinas. Que volvemos a aclarar, como dijimos con Seba, es un hito muy importante en la historia argentina, pero Malvinas también excede la cuestión de, hoy actualmente, la cuestión de la guerra, para poder analizar y para poder trabajar. Después es muy clave para la formación de ciudadanos críticos, ¿sí? Que a eso nos vinculamos más que nada en esta charla, de que generen pensamiento crítico, ¿sí? Autónomo, que puedan participar, que su voz sea justamente escuchada, y para que puedan pensar y dialogar con este tipo de representaciones diferenciadas y múltiples en nuestro país. Pensar la multicarrialidad también es muy importante. Soy profe de geografía y justamente esto también se puede trabajar, no Malvinas solamente desde la escala local, sino que lo podemos pensar desde la escala regional, desde la escala nacional, desde la escala global, ¿sí? Y algunas de estas marcas, como por ejemplo la de Estados Unidos o la de Thatcher y la de Galtieri, trabajan ahí la multicarrialidad también. La idea de nación, por supuesto, va a estar muy presente también para poder abordar las marcas territoriales. Puede ser utilizado como proyecto transversal, y lo bueno que no solamente para secundario, también se pueden hacer actividades en las escuelas primarias, y también he sido partícipe de actividades que se dan en el nivel inicial, ¿sí? O sea que eso es lo potencial de poder trabajar también las marcas territoriales de las ciudades en las que ustedes viven.
Hay muchas cuestiones más, pero por cuestión de tiempo las dejamos de lado, ¿sí? Y sobre todo, bueno, tener en cuenta de que hay muchas preguntas que se les pueden hacer a las marcas territoriales y mucho detrás de ello que se puede problematizar, ¿sí? Desde ya, muchísimas gracias, por supuesto, por estar todo este tiempo, ¿sí? Presentes ahí, por la participación, que fue muy buena, y bueno, sé que quedaron muchas preguntas por fuera, ¿sí? Así que bueno, la idea es que, no sé si Patricio, Seba, quieren retomar Ahí algunas preguntas. Ahí Laura justo nos dice que tenía una pregunta. Si querés, Laura, podés activar el micrófono. Sí, o si no, la podés volver a formular por el chat. Hola, Si sí. no, te escuchamos. Sí, mi pregunta estaba focalizada exclusivamente en preguntarle ahí a Marcelo si él en todo ese recorrido que hizo de su trabajo encontró alguna marca territorial que hable sobre la identidad de los jóvenes originarios mapuche que participaron en la Guerra de Malvinas. Es muy buena tu pregunta, Laura, ¿sí? Muy buena, porque tiene que ver justamente con la visibilización de aquellas voces que han sido calladas durante mucho tiempo con respecto a la Guerra de Malvinas, ¿sí? Con respecto a pueblos originarios, ¿sí? Hasta el día de hoy no he encontrado ninguna. Sí he encontrado, digamos, tengo también, por suerte, una cierta cercanía hacia los pueblos mapuches por otras investigaciones que había hecho antes, que nada que ver con Malvinas, pero tengo cercanía, pero no he visto representaciones. No sé si la gente de Neuquén quizás lo sabe, la gente de Río Negro, sí, la gente de Santa Cruz, por ahí puede llegar a existir, pero no he visto ninguna que tenga que ver justamente con la participación de los pueblos originarios. Como tampoco hay muy pocas de participación también del pueblo judío, ¿sí? Que tampoco están muy referenciadas justamente estas marcas territoriales. Marcelo, ahí Edgardo quiere hacer una pregunta. Edgardo, activa el micrófono, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Sí, sí, Edgardo. La acaba de poner José María, marcas territoriales que hagan referencia a los suicidios. Y no. Bien, pensaba, recordando en función del originario, esa película brillante que fue La deuda interna, que tiene ya 30 y pico de años largos, digo, pero el chico de la Puna, digo, que soñaba conocer el mar y muere en el crucero Belgrano, digo, ¿no? O sea, marcas territoriales que indaguen un poquito más sobre la miseria que pulula detrás de Malvinas, digo, que no indaguen tanto en el tópico de la supuesta grandeza del nacionalismo, sino que metan la cuña en el lugar donde duele. Por ahí va la pregunta. Exacto. Bien, está muy buena también la pregunta y la intervención. Con respecto a ese tipo de marcas territoriales, ojalá pudieras encontrar, pero todavía no he encontrado, ¿sí? Es como que tenemos que tener en cuenta que acá hay políticas de memoria, ¿sí? Propias de la sociedad, y hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, bueno, la forma de vincularse de la sociedad con respecto a la memoria, ¿sí? Que eso tiene que ver con la memoria colectiva en sí. Son bastante interesantes estas visiones que están teniendo ustedes, porque en realidad de eso todavía no he encontrado alguna marca territorial que se haya realizado, o sea, que esté realmente presente en el país, ¿sí? De las 2.400 todavía no tengo hay un micrófono abierto. Sí, que perdón, justo Marcelo. me está haciendo... Ah, Oscar. Cuando puedas, Sí. cuando terminó quiero interrumpirte. Bien, perfecto. Ahí realidad, José María también pidió la palabra. Entonces está José María y Oscar para hablar, ¿correcto? Bien. En realidad, entonces, sobre los suicidios, ¿sí? Sobre, digamos, todo el post-conflicto y lo que esté referente justamente a esta cuestión, no he encontrado tampoco. ¿Sí? Hay muchas temáticas todavía que no están abocadas. No es que las he dejado de lado y no es que no las tengo en cuenta, sino que todavía no las he encontrado, ¿sí? Y en realidad esto también, para que tengan presente, yo me digamos, esta forma en que voy buscando las marcas, es casi a pulmón, ¿sí? No es que estoy financiado por CONICET o algo por el estilo, no, nada. Es digamos, más que nada todo un trabajo colectivo, ¿sí? Donde hay muchas personas que me ayudan. Hay muchas ciudades del país que sí conozco, que he sacado imágenes a propósito, ¿sí? O que me pasan, pero bueno, hay otras que no las tengo, no es que tengo un reservorio. Si ustedes serían tan amables de enviármelas, sería genial, ¿no? Como para tener cada vez más y poder analizarlas. Que Marce, es algo que antes creo sí. Antes que empiecen las intervenciones, yo quería decir un par de cositas.
Bueno, primero pueden ir ingresando los datos para el tema de lo que es la certificación, pero bueno, en relación a esto, lo de los monumentos, qué hay, qué no hay representado, tiene que ver, esto lo digo a título personal, con los actores, cómo los actores intervienen a lo largo de diferentes momentos históricos, por ejemplo, en el espacio público. Pienso, recién Laura nos preguntaba sobre los jóvenes mapuches. Bueno, recién hace unos años, empezó a circular por redes sociales una lista, que era algo que no se tenía conocimiento, y que la lista un poco empezó por medio de las redes sociales, que es algo muy informal, pero que difunde mucho, empezó a generar como un impacto entre quienes investigamos el tema Malvinas, que somos conscientes de eso, pero que a la vez, como que bueno, genera en nosotros esa necesidad de concentrar e investigar una cosa para después ponernos a investigar otra. Y pienso, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Cuando vos, a lo largo de toda la exposición, hablabas de los héroes, los caídos, ¿sí? Esa idea de héroe está asociada a una masculinidad lógicamente hegemónica, que durante muchos años como fue contraria a lo que era el ser argentino, porque incluso el reconocer que alguien es mapuche y fue a combatir a las islas, tiene que ver con poner en tela de juicio el discurso de lo que es ser argentino, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pienso, por ejemplo, las personas que están detrás de esta lucha, pienso en el caso de Helen y toda la movida que está haciendo en Córdoba para visibilizar, pienso Florencia Di Giorgio en La Plata, pienso que bueno, que son los mismos actores sociales los que logran imponer su cuota de poder y plasmarla en el espacio público. Hola. ¿Me toca? ¿Puedo acotar algo? Sí, Hola. intervenga. Sí, Ok. no, Sí, principalmente quería acotar que muchas de estas intervenciones que estás mostrando están hechas desde agrupaciones que no contienen a todos los actores. Hay muchos actores que están afuera de esto y que no son representados. Y pienso que una gran deuda a saldar por el gobierno argentino, por la patria argentina, es escribir la historia oficial, que no tenemos la historia oficial de Malvinas. Por eso no se visibilizan las mujeres, no se visibilizan los mapuches, los judíos. José María, creo que se te cortó lo último un poquito. Pensé que se me había cortado a mí. Si tenés activa no tenés activa la cámara, ¿no? Si tenés activa si tenés activa la cámara, por ahí desactivala. No la tenés activa, perdón. Continúa. Disculpame, decía que no está escrita la historia oficial y que por eso no se habla de los suicidios, no se habla de muchas cosas que quizás dan vergüenza, como para mucha gente da vergüenza haber tenido una guerra, porque con violencia no se soluciona un conflicto. Creo que es mi forma de educar a mis hijos y por eso llegué a estas conclusiones que he llegado en las charlas que doy. Entonces, al no estar escrita la historia oficial, no tenemos toda la historia. Absorbemos un poco lo que vamos teniendo y los que se visibilizan son los que tienen puestos políticos o intervienen en alguna agrupación que los contiene, pero hay muchos excombatientes que no son contenidos y dentro de los no contenidos están muchos de los 500 suicidados. Y creo que eso da vergüenza y por eso no se habla y no se soluciona y ningún gobierno ha hecho nada por los suicidados. Y más víctimas que esas no hay, y más vergüenza que esas no hay con haber tenido una guerra. Muy bueno tu trabajo, pero fíjate que casualmente casi todas las imágenes que has puesto son de la guerra de Malvinas. Es
es algo muy fuerte, es mucho más fuerte la guerra de Malvinas para nuestra sociedad que la soberanía sobre las islas, me parece. Sí, por supuesto, José. Hay que tener en cuenta que tengo 2.400 imágenes y en una hora es muy difícil justamente hacer el recorte, ¿sí? Tienen que ver con la guerra de Malvinas en una cuestión de memoria. Otras están vinculadas, también puede ser a la guerra de Malvinas, pero desde otra perspectiva totalmente diferente. Por eso es que hice este juego de tratar de romper a veces un poco el imaginario que tenemos con respecto a los monumentos, ¿sí? Hay otras que dejé afuera por cuestiones de que, por supuesto, cada una lleva su tiempo, ¿sí? Pero hay muchas representaciones, más que nada, de las que puedo llegar a elegir, puedo seguir trabajando, si quisiéramos, que no están representativas con la cuestión de Malvinas, con la guerra de Malvinas, sino que incluso también, que eso no lo dije, hay anteriores a la guerra de Malvinas construidas en nuestro país, ¿sí? Que no están vinculadas justamente a la guerra, sino que están más vinculadas a la cuestión de soberanía, de reclamo soberano. Pero es muy difícil de elegir entre 2.400 algunas representativas. Las que busqué son las disparadoras para poder trabajar más que nada en escenas pedagógicas en la educación, ¿sí? Como para poder vincularlas a una cuestión de Malvinas y cómo acercar por lo menos la temática de Malvinas. No sé si había otra pregunta por ahí. ¿Te puedo hacer un comentario, Marcelo? Oscar Mastropierro. Sí, Oscar. Sí, Oscar. Es un gusto poder escucharte nuevamente. Cada vez que te escuchamos, Oscar, algo más, porque vas agregando más y más y más. Y esto daría para charlar mucho más, y gracias a los organizadores. Hacer un comentario sobre pueblos originarios. Los dos primeros soldados que mueren en la guerra, Águila y Almonacid, eran descendientes de pueblos originarios e hijos de chilenos al mismo tiempo. Y no murieron en las Malvinas, murieron en las Georgias el 3 de abril, en el desembarco del 3 de abril. Y tienen otra particularidad: no solamente eran patagónicos, eran descendientes originarios, hijos de inmigrantes, sino que son los dos primeros soldados en la historia del servicio militar argentino muertos en una guerra contra una potencia extranjera. Almonacid eran compañeros míos del batallón de infantería de Marina número 1. Almonacid tiene su monumento y el nombre de la calle en un pueblo cercano, un campamento de YPF próximo a Comodoro Rivadavia, que se llama Diadema Argentina. Y Águila tiene un museo, y los recuerdos en la escuela a la cual iba, en Paso Aguerre, en Neuquén. Así que después te voy a alcanzar esas fotos, pues son interesantes. Listo. Sí, gracias, Oscar. Sí, esto también es lo bueno y lo productivo, ¿no?, de las charlas cuando también hablo de marcas territoriales. Por supuesto que aparecen nuevas que uno no tiene, no las conoce, porque es real. Hay muchísima cantidad de marcas territoriales de Malvinas en el país, y tengamos en cuenta que nuestro país, Argentina continental, es extenso, y por lo tanto estos detalles que a veces se saben son muy bienvenidos, como siempre, Oscar, en toda la información, y como siempre, bueno, sos una de las personas que siempre me acerca ese tipo de información, a lo cual siempre agradezco. Pero está muy bueno justamente también tener en cuenta que las calles también tienen que ver con la construcción de memoria, porque son políticas también de memoria propias de cada una de las ciudades, de los pueblos, e incluso, bueno, del país. Marcelo pide la palabra a Ana. No. Lo que yo quería decir es que, bueno, que si quieren, después de Ana ya damos un cierre, y bueno, hacemos la invitación a la otra actividad. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo estaba pensando, ¿qué tal? Bueno, primero gracias, pero yo estaba pensando cómo los elementos que se eligen para las marcas están marcados subjetividad, ¿no? Nosotros estamos junto con otras profes que están presentes en esta charla, a cargo de un proyecto que hace 3 años que estamos tratando de realizarlo, que es levantar un monumento en honor a los caídos, ¿sí? Una propuesta que salió del aula, y cuando nosotros enmarcamos y contextualizamos a nuestros alumnos y alumnas sobre Malvinas, bueno, llegó un momento que ellos tenían que definir qué poner en ese monumento, y ellos eligieron 2 cuestiones: la zapatilla flecha, por las condiciones en que fueron mandados nuestros pibes a la guerra, y también un casco, ¿no? Porque las 2 cuestiones que más le impactaron a nuestros pibes y pibas que hoy tienen 18 años, son esas 2 cosas: la edad,
nos decía, ¿pero qué? A nuestra edad ya los mandaban, en ese momento tenían ellos 16, 17, ¿no? Y las condiciones en que fueron mandados nuestros pibes a la guerra. Entonces digo, cómo estas marcas, ¿no? Están marcada una subjetividad y de quién, tanto de quien la mira como de quien la realiza, ¿no? Eso no. Exacto, sí, sí, tal cual, Ana, y estoy totalmente de acuerdo. A ver, en cada marca territorial hay un mensaje, hay una elección, hay una decisión política, hay una decisión ideológica, hay una interpelación en el espacio, hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta que hacen justamente que las construcciones de estas marcas no sean meramente pacíficas, sino todo lo contrario, conflictivas, en relación a esto que decía José, que estoy muy de acuerdo, que muchos de los monumentos no representan la totalidad, ¿sí? Y en realidad es así también, pero que eso es parte justamente de la memoria en disputa, acá y en cualquier parte del mundo, sobre todo referente a lo que son lamentablemente los conflictos bélicos, ¿sí? El posguerra. ¿Por qué? Porque se presentan muchas realidades, se presentan muchos relatos, no hay, como decía José, quizás una historia oficial, quizás no existe también por una cuestión de pasado reciente presente, ¿sí? Que eso también hace que sea muy complejo generar estas cuestiones, ¿sí? Pero más allá de todo esto, a mí lo que más me provoca, y sobre todo en mi rol de docente, que me provoca también el análisis de las marcas, es esto de poder problematizar, ¿sí? De ver no como un monumento quizás, pensando en monumento, ¿no? Un monumento como construido, definido, y ahí ya quedó materializado, cristalizado. No, sino que en realidad hay mucho después digamos, de esas construcciones de monumento. No hablé de vandalismo, no hablé de intervenciones, porque por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero también ahí entran en juego todo lo que son las cuestiones de memorias en disputa y sobre todo en el espacio público, teniendo en cuenta dos factores. Una, el poder, ¿sí? El espacio como poder. Y otra, la lucha justamente por ese poder, ¿sí? Que tienen dadas estas marcas territoriales. No solamente de Malvinas, si quiero ampliar más, ¿sí? De muchas otras marcas que refieren justamente a procesos traumáticos de la memoria justamente del pasado reciente. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, lo primero que quiero es recomendarles, a quien quiera puede ver la charla de José María, está en YouTube, ahí le copió el link. Es la lectura que él hace en relación a la guerra de Malvinas, a partir de su experiencia. Así que bueno, están invitados, invitadas. Por otro lado, agradecer, hay mucha gente que conozco, que conocemos. Está Sandra Rossetti, Sandra hace un trabajo excelente y aportó un montón de cosas en relación a un montón de escritos a lo que es la memoria en el espacio público. Yo justo tengo este libro que está en PDF. Gracias, Sandra. Después le pedimos a ella. Bueno, después están los trabajos de Marce. Marce tiene un montón de escritos. Yo hice un pequeño aporte al prohibido el amarre de buques piratas ingleses que estaba en Ushuaia, que ahora lo sacaron, a partir de cómo intervienen los diferentes actores en el espacio público, ¿no? Pensando el espacio público como un espacio de disputa entre los actores. Gracias, José. Y, bueno, me queda nada más que agradecerles, invitarlos a la próxima actividad, la actividad del martes que viene. Va a estar a cargo de Helen Otero. Y bueno, creo que viene en la misma línea de lo que ha trabajado Marce a lo largo de esta hora y pico, que tiene que ver con desafiarnos a nosotros mismos a la hora de pensar Malvinas, ¿sí? El tema de hablar de las mujeres, historia de las mujeres en la guerra de Malvinas es como una invitación a reflexionar sobre también las construcciones y los relatos que tenemos y con los que nos formamos a la hora no sé, de estudiar la guerra de Malvinas, de pensar, de ver lo que dicen los medios en relación a Malvinas y a la guerra. Así que quienes no se inscribieron, los invito a inscribirse y creo que podemos dar cierre a la actividad. La verdad que estamos muy contentos. Esperamos que
el martes que viene haga menos calor para no sufrir tanto el calor y estar encerrado acá. Así que, bueno, solo palabras de agradecimiento. Lo mismo ¿querés decir extensivo, algo? sí, gracias Eva, lo mismo extensivo, palabras de agradecimiento a todos y a todas las que estuvieron presentes, gracias por los mensajes que dan, ojalá que se lleven algo, ¿sí? De todo lo que hemos hablado y que puedan seguir pensando Malvinas digamos, como actividades dentro del aula, que es más que nada lo que estamos pensando, tanto en formación docente como en la propia práctica docente, ¿sí? Así que ojalá que se puedan llevar algo, debatir, pensarlo diferente, que es en realidad la idea central también de estas actividades. Y por favor, anótense a la próxima, si no están anotados o anotadas, de Helen, sí, que también hace un poco consonancia con esta actividad, y es muy interesante todo el trabajo de investigación que hace Helen y las mujeres justamente en Malvinas. Y muchas gracias a Seba y a toda la organización y al instituto, por supuesto. Bueno, damos por cerrada el primer encuentro. Quienes no hayan ingresado sus datos, por favor háganlo porque se cierra el chat y después no vamos a tener los DNI para hacer los certificados. Bueno, les agradecemos mucho y nos vemos el martes que viene.